de calidad. Bueno, muy bien, nos vamos a ir a El Salvador. Juan Elman es periodista, politólogo, escribe en el medio digital Cenitalia, lo hemos consultado muchas veces, y está siguiendo el resultado de las elecciones en El Salvador, donde Bukele se autoproclamó ganador por una enorme diferencia, pero hay alguna controversia con el escrutinio, creo. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿hay alguna, con los niveles de popularidad que tiene Bukele en El Salvador no va a perder la elección, pero ¿cuál es la discusión? No, a ver, la discusión tiene que ver con ordenar el escrutinio, que se detuvo el provisorio en la noche de la elección. Va a haber un recuento ofrecido por el Tribunal Supremo Electoral. Y la discusión está en la Asamblea Legislativa, porque Bukele dijo que sus diputados ganaron todos los escaños menos 2, y como no están las actas, se tiene que saber bien qué es lo que pasó ahí. El resultado presidencial no está tanto en discusión. Claro, claro. Un modelo muy alabado en estos días en el Congreso, en el debate que precedió a la sanción en general de la ley Ómnibus, por figura de La Libertad Avanza. Ayer incluso Patricia Bullrich volvió a halagar a Bukele, que es el hombre de la mano dura en materia de seguridad en la región, ¿no, Juan? Y es un poco lo que le dio este triunfo. Sí, a ver, Bukele es como una estrella global, pero sobre todo regional, creo que por dos cosas, digamos. Me parece que detrás del fenómeno hay dos tendencias que están pegando bastante en América Latina, ¿no? La primera es la crisis de representación política, digamos, ¿no? De partidos, de figuras, de instituciones tradicionales. Creo que eso Argentina lo está viendo ya hace un tiempo y Milei me parece que lo viene a expresar bien. Y lo segundo, que es más delicado y es algo que realmente hay que empezar a plantear con un poquito más de fuerza, es la crisis de seguridad vinculada a la crisis del Estado, digamos, ¿no? O sea, claro. El Estado empieza a perder el control de territorios y tenemos una amenaza cada vez más real y cada vez más extendida en países de Sudamérica del crimen organizado, ¿no? Digamos, de ahí me parece que la fascinación con Bukele, que tiene, por supuesto, en esta campaña que tiene mucho de marketing, muchas cosas no dichas, muchas sombras y un modelo que en realidad no es tal, digamos, ¿no? O sea, acá uno habla de modelo, pero en realidad el modelo Bukele como tal no existe. Bueno, lo que logró, ¿no?, fue sacar a las pandillas a la calle, decretando un estado de excepcionalidad donde le cuestionan la suspensión de las garantías constitucionales y una gran cantidad por ahí de detenciones que no cumplen con las garantías de defensa y quienes son estas racias, ¿no?, que terminan llenando estas cárceles que él promueve, donde uno ve por ahí, ¿no?, centenares de personas desnudas en una situación de bastante esclavitud. O sea, no sé qué va a pasar cuando salgan de las cárceles. A ver, ahí tenemos varios puntos importantes. Lo primero es que hay que decir algo que es cierto. O sea, realmente el panorama de seguridad cambió totalmente. Sí, claro. Vos te podés mover por zonas que no te lo dice. Yo lo cuento en la crónica que publico en Cenital ayer, que ahí está bastante completo, me parece, el panorama, lo pueden buscar. Vos con cualquier Uber con el que hablas te lleva por la ciudad y te dice, mira, vos por acá hace un año no podías ni circular, digamos. No, todos claro. tienen una historia. Incluso que el me parece turismo, que, Juan, sí. Leí una nota en el diario El País hace un tiempo que decía que El Salvador es un país de bellezas naturales muy lindas, pero dada la situación de inseguridad y el grado de criminalidad que tenía, no lo podía explotar, y que ahora se ha convertido en un lugar, digamos, gracias a que las calles se puede circular y todo, también de atractivo turístico. Sí, bueno, no está todavía logrando un beneficio económico eso, digo. El Salvador, para también contextualizar, es una economía, es de las que menos está creciendo en Centroamérica, que ese también es el punto que quiero hacer. Pero volvamos a El Salvador. O sea, te decía, efectivamente hay un cambio que es total, digamos, ¿no? Vinculado a cómo se desarticuló el régimen de pandillas. Digo, las pandillas dejaron de funcionar como se las conocía antes y ese creo que es el principal logro que explica la popularidad de Bukele, digamos. Hay un hecho fáctico material, si querés. Ahora, el régimen de excepción es la piedra angular de ese proyecto, digamos, ¿no? O sea, a partir de ahí logra este resultado. Lo quiero decir porque, digo, puntualmente con el caso de Bullrich, ella habla de adaptar el modelo, digamos, que por supuesto es una frase más bien vaga, digo, no se entiende muy bien qué quiere decir con eso, pero hay que entender que la clave, inclusive para los investigadores que se están preguntando por qué funcionó lo que funcionó, porque recordemos que si uno lo mira en perspectiva, o sea, vos tenés varios países donde aplicás mano dura, tenés buenos resultados por un tiempo y después las cosas empiezan a decaer. La particularidad de El Salvador es que él ha logrado mantener, digamos, esos resultados por un tiempo, por ahora,
importante, digamos, más de un año, y ha logrado, como te decía, un resultado importante teniendo en cuenta el contexto con el cual partía El Salvador, digamos. Pero lo que te dicen los investigadores es que la clave justamente fue cómo Bukele centraliza poder político y este régimen de excepción, que tiene varios claroscuros, digamos. Vos decías un par, hay que decirlo bien claro, o sea, según varias investigaciones, esto está documentado, hay una parte muy importante de esa gente que está presa que fue inocente, fue capturada de manera arbitraria, digamos, porque esa me parece que también es parte del régimen de excepción, y hay que decirlo, o sea, esto te habilita a un montón de detenciones arbitrarias sin acceso a un juicio justo, juicios grupales, juicios express y presos que bueno, yo he conocido varios de esos, digamos. Gente que estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, gente que como cae se en la habilitó volteada, un sí. sistema. Sí, no, y gente pobre, digamos, pues estamos hablando de los territorios asolados por pandillas, gente que no tiene acceso, digamos, a un abogado que lo pueda sacar, o contactos, ¿no? Se habilitó una línea de denuncias anónimas, o sea, hay casos registrados de policías que querían sacarles a que tenían un pleito personal con una persona, vecinos, digamos, que denunciaban a otros. Digo, me parece que hay una extensión de lo que significó ese régimen de excepción que no está claro. Ahora, el problema no es tanto ese, digamos, que es lo que quiero plantear. O sea, hay dos cosas ahí que no se comentan mucho y son importantes. Lo primero es que el tema de seguridad no está resuelto para siempre, digamos. Y esto me queda muy claro después de varios días acá. Estamos viendo un capítulo de la serie Bukele, digamos, ¿no? Esto no significa que se haya resuelto, las pandillas se pueden reagrupar en prisión, tiene que haber un proyecto de reinserción a futuro, porque si no es muy difícil y muy costoso sostener este régimen durante tanto tiempo. Tiene el nivel de encarcelamiento más alto, ¿no? No sé si del mundo, pero es uno de los niveles de, digamos, la relación entre presos y población civil no presa es altísima. En El Salvador estamos hablando con Juan Elman, cronista, politólogo desde El Salvador. Más de 1% de la población encarcelada, digamos, ¿no? Y hay también otras cosas que no se saben. O sea, Bukele, para lograr, y esto, insisto, ha sido documentado, para lograr lo que logró, también ha negociado con cabezas de pandillas, digamos, hay casos bastante claros. La trama parece que incluye, digamos, una situación donde las cabezas de pandillas entregaron a los eslabones más bajos. No se sabe qué va a pasar con esos eslabones. Y después hay preguntas importantes vinculadas, por ejemplo, a esto, ¿no? O sea, acá la gente en territorio que te dice, mira, la droga la manejaba históricamente, las manejaban las pandillas, digamos. La droga no dejó de comercializarse, o sea, el negocio sigue. La pregunta es, ¿quién lo controla? Digamos, hay ahí sombras que tienen que ver con cómo se está llenando ese territorio, que es para mí el punto más importante, y es este. El, entre comillas, modelo Bukele no está atacando el problema estructural que deriva, digamos, en las pandillas, es decir, que la pobreza de El Salvador, la falta de recursos, ¿no? Claro, es un país muy pobre, tuvo una guerra civil larguísima, es un país dolarizado, ahora tiene, bueno, nada, el foco de atención por la figura de Bukele, ¿no? Y todo lo que proyecta, pero claro, si la economía no crece, digamos, vas a tener un problema que no va a salir de la estructura de pobreza en la que está sumida El Salvador. Sí, claro. No, no ha hecho nada, digamos, en ese sentido. O sea, uno puede decir, bueno, mirá, tienen condiciones muy desfavorables, es un país muy chico, sin recursos naturales, digamos, vos lo decías bien, una historia muy traumática, pero digamos, es un modelo, si querés, entre comillas, que no ha invertido en educación, no, digamos, no está creando condiciones para que esos chicos no recaigan otra vez en pandillas o en estructuras criminales, que es lo que te decía recién. Droga vos seguís teniendo, digamos, ¿no? Bien. Yo ahora, te decía, yo ahora me estoy yendo al interior, al occidente, que es el departamento más pobre de El Salvador. La pobreza extrema con Bukele aumentó. La mitad del país tiene seguridad y seguridad alimentaria, digamos. Me parece que hay una parte de estos años que no ha sido iluminada. No se está contando, claro. Bueno, vamos a seguir. Y que también es importante para el programa de seguridad, digamos. Sí, claro, ni hablar. Sí, tienen vínculo estas cosas. Bueno, vamos a seguir tus crónicas en Cenital, Juan, interesantísimo.
Gracias, María. Te mando un abrazo. Juan Elman, politólogo, periodista, escribe en el medio digital Cenital, planteando, bueno, los clarososcuros, una figura que, sobre todo La Libertad Avanza, vende como una figura muy exitosa, un reflejo de estos líderes distintos, con un discurso distinto, aunque Bukele tiene origen en la izquierda, y además viene una familia inmigrante palestina. Hoy que está justamente Javier Milei en Israel, pensaba en eso, ¿no? Que tienen en ese sentido posicionamientos, bueno, el posicionamiento de Milei con relación a Israel por estos días, nos contaba Elisabetta Piqué que para Israel es muy importante la visita de Javier Milei en un contexto donde están pasando un montón de cosas, está en una situación de enorme desafío en este momento Israel, pero tiene pocos apoyos incondicionales hoy como el que le fue a dar Javier Milei. Elisabetta Piqué es la corresponsal del diario La Nación en Italia, está en Jerusalén y muy temprano tuvimos una conversación muy interesante con ella de estos temas. Javier Milei llega